hasta el momento no se desarrollaron en ningún medio y que hoy vamos a hablar específicamente porque nuestra Mendoza tiene muchas, pero muchas historias. Así que quédate prendido en la pantalla del 9. Ya me voy con el móvil porque estamos ya en el área fundacional. Agostina Garavaglia, estás con ella, que nos va a explicar y contextualizar todo. ¿Cómo estás, Agos? Hola Goga, hola a todos, buenas noches, ¿no? En este 25 de mayo. Así es, como vos dijiste, estoy en el Museo del Área Fundacional con su directora, con Betty Tamioso, que nos va a contar un poco toda la historia que tenemos acá, porque precisamente estamos parados sobre lo que fue el Cabildo de Mendoza muchos años atrás. Pero antes de conocer realmente dónde estamos y cómo fue la historia de Mendoza, queremos que nos cuentes bien resumidamente qué pasó aquel 25 de mayo de 1810. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenidos, de que puedan estar acá. Es un gusto que puedan conocernos y mostrarnos nuevamente. Para entender el 25 de mayo de 1810, tenemos que hacer un ejercicio que es situarnos en la época. En ese momento, el Virreinato del Río de la Plata dependía de la corona española. Todo lo que se va a suceder aquí, en toda América, desde México hacia abajo, está relacionado con los sucesos ocurridos en España. Y además hay que hacer otro ejercicio, que es el que yo les suelo decir a mis alumnos, es situarnos en el momento. En 1810, 1808, que es cuando comienza todo esto, no había toda la tecnología que tenemos hoy, entonces las noticias no llegaban tan rápidamente. Los sucesos que ocurren aquí en mayo de 1810 están íntimamente relacionados con los sucesos que ocurren en España en mayo de 1808, cuando el emperador Napoleón Bonaparte invade la península ibérica con el pretexto de llegar a Portugal. Esa invasión, que termina tomando prisionero al rey y al sucesor, a Fernando VII, desarrolla toda una serie de movimientos juntistas en España, juntas que se van a formar en nombre de ese rey que ya no está, que es el rey cautivo. Lo mismo que sucede en España se va a dar en América. Una vez que las noticias llegan a América de lo que ha sucedido en España, de que Carlos IV y Fernando VII ya no están a la cabeza de ese imperio español y que quien está es el hermano de Napoleón, en América se suceden movimientos juntistas y en el Virreinato del Río de la Plata pasa exactamente lo mismo. El 25 de mayo de 1810 se forma una primera junta al mando de Cornelio Saavedra y cuyo aspecto revolucionario es que los miembros de esa junta son criollos, son americanos. Bien, Betty, vos bien lo dijiste, de que las noticias llegaban muy tarde, tardaban mucho tiempo de llegar de un lugar a otro, y Mendoza con Buenos Aires tiene un gran recorrido. ¿Cuándo fue que llegó la noticia de lo que ocurrió en el Cabildo de Buenos Aires a Mendoza? Bueno, a Mendoza el 25 de mayo de 1810 no sucedió nada, la ciudad siguió en calma y recién van a llegar esas noticias los primeros días de junio. El 6 de junio de 1810 llega un particular con las noticias de lo que ha sucedido en Buenos Aires y a raíz de eso, recién el 13 de junio comienza todo ese proceso que se va a dar en Mendoza. Hay que tener en cuenta lo siguiente, Mendoza en ese momento era una gobernación-intendencia y dependía de Córdoba, de Córdoba del Tucumán. Nuestra autoridad era el subdelegado de Hacienda y Guerra, que es Faustino Ansay. Y a partir de esas noticias que llegan de lo que ha sucedido en Buenos Aires, comienzan una serie de inconvenientes, porque había quienes estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo en Córdoba, que era comenzar un proceso revolucionario en contra de esa Junta de Buenos Aires, y quienes están de acuerdo en hacer un movimiento juntista similar a lo que está sucediendo en Buenos Aires. Bien, ¿qué pasaba, Agos? Finalmente va a resultar lo que sucede en Buenos Aires, es decir, va a haber un representante que se una a esa junta en Buenos Aires. Bien, Gonza, ¿qué me decías? ¿Querés pasarle la cucaracha a nuestra invitada, sí, para hacer un poquito más fluido el tema de las preguntas? Porque me quería detener ahí, ¿no? Y había comenzado el programa justamente con esta intriga que tiene que ver justamente con qué pasaba, ¿no? Acá en Mendoza. Había un grupo, digamos, de ciudadanos como en Buenos Aires. A ver, ahí la saludo a Betina. Hola, Betina, ¿cómo estás?
tanto tiempo? Hola, ¿cómo te va, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy bien, Betina, con muchas dudas. Y la verdad es que arrancamos el programa asperito, te digo, la verdad asperito, porque una revolución que tiene muy protagonista a Buenos Aires, ¿no? Y a las personas que estaban allí. Pero teníamos que salir un poquito de esto, porque nuestra provincia también es importante y nuestra provincia también cumplió un rol fundamental, por eso están situados en el área fundacional. Pero específicamente lo que quería saber es quiénes integraban esta revolución acá en Mendoza. ¿Quiénes eran estos hombres poderosos que tampoco estaban de acuerdo con que sigamos dependiendo de España? Bueno, en Mendoza se va a dividir un poco esa decisión. Están quienes están a favor de romper Sí. en principio esos lazos con Buenos Aires, Sí. en concordancia con lo que está sucediendo en Córdoba, que era nuestra autoridad inmediata superior, Sí. y quienes van a estar a favor de hacer lo que se hizo en Buenos Aires, que es una junta gubernativa en nombre del rey cautivo. Faustino Ansay, que es el subdelegado de Real Hacienda y Guerra, es quien va a estar a favor de lo que está sucediendo en Córdoba. ¿Sí? Perfecto. Y una serie de comerciantes y autoridades principales de Mendoza van a ser los que van a estar a favor de estar como lo que está sucediendo en Buenos Aires, es decir, formar una junta a nombre de ese rey cautivo. Perfecto, perfecto. Voy a invitar a esta charla, por eso quiero que tengas el retorno puesto, porque lo invito también a él, a Jorge Ricardo Ponte, él es doctor en sociología y arquitecto, porque también quiero chusmear un poco junto a él cómo era nuestra provincia, ¿no? Arquitectónicamente, ¿no? En esa época. ¿Y qué pasaba con la Plaza Sarmiento? Todo el mundo decía que allí, ¿no? Es donde se ahorcaba, digamos, donde se ejecutaba, digamos, a muchas personas, si esto es cierto o no, ¿eh? Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, con muchas dudas, digo, acá junto a Betina, junto a Agos, estamos acá, la verdad es que tratando de descifrar un poco, porque vuelvo a repetirlo esto, y me encanta que hoy en el programa se hable de Mendoza, nuestra provincia, el rol también fundamental que tuvo en esa época, pero con vos quiero ir hacia ese lugar. ¿Cómo estaba en cuanto a la arquitectura, ¿no? Nuestra provincia, ¿cómo estaba situada, ¿no? En ese 1810. Bueno, una de las cosas importantes es que para la ciudad la Revolución de Mayo no significó nada, porque hay otros, de acuerdo a los parámetros que miremos, por ejemplo, el agua, o miremos el agua, por ejemplo, fue importante en 1761, con un gran aluvión. Para la arquitectura fue importante en 1861, que fue un gran terremoto. Pero 1810, como es un hecho político, realmente no tiene para la ciudad un impacto particular. La ciudad que estábamos viendo es una ciudad prácticamente, ese es el Cabildo de Buenos Aires. Sí, de Buenos Aires. Tenemos la foto de Mendoza, sí. Claro. La ciudad que estamos viendo es una ciudad baja. Ahí está. Esa imagen. Esa no, porque es posterior. Sí. Esa es la Alameda. La imagen de la Plaza Fundacional. Sí, estamos Sí, te cuento. Sí, es una ilustración, Jorge, donde están en un video, donde están todas las imágenes juntas. Perfecto. Perdón, Jorge, no podemos detenernos en una, pero bueno, ahí lo detenemos. Ahí lo detenemos, sí. No te preocupes. No importa. Póngame a mí, digo. No importa, seguimos. Bueno, estábamos en la plaza que vos llamaste Plaza Sarmiento. Sí. En aquel tiempo se llamó Plaza Nueva. Ajá. No tenía nombre. Era la plaza donde se hacían las ejecuciones públicas. ¿Por qué? Porque primero ubiquémonos en el espacio. Lo que hoy conocemos como calle San Martín o avenida San Martín, ese era el límite oeste de la ciudad. Bien. Desde ahí hacia la precordillera habrían chacras, hasta la calle Boulogne-sur-Mer, más o menos. Y el borde este de la ciudad lo constituía la calle Alberdi de Guaymallén. Y no digo el Sanjón porque la calle Alberdi de Guaymallén ese era el límite del casco urbano. Sí. Después, más o menos hasta Avenida Mitre de Guaymallén, eso era zona de chacras. Y hacia el norte, el límite de la ciudad, tenemos que tomarlo, por un lado, a la calle Coronel Díaz, que hoy es Coronel Díaz, y hacia el sur,
el límite de la ciudad estaría ubicado más o menos en la avenida Vicente Zapata. Ese era lo que se conoció por el casco antiguo de la ciudad de Mendoza, o Ciudad Vieja. La ciudad había sido fundada en 1861, así que en 1810 lo que estamos viendo es una ciudad rectangular, con una orientación norte, el lado menor del rectángulo hacia el norte, y era una edificación de una planta, muy pocas. En el caso de la plaza principal se ve una construcción de 2 plantas, pero para vivienda no había nunca una alternativa superior a 2 plantas. No existen los techos de tejas, por ejemplo, esos tipos escolares. Mendoza no tuvo techo de tejas porque no tenía leña donde cocinar el ladrillo para hacer la teja. Así que los techos son planos con fachadas blanqueadas con cal. No existía la vegetación porque los árboles recién van a aparecer en Mendoza en 1872. Mira. O sea, muy seco. Muy seca. Hay ciudades de veredas inexistentes prácticamente, y cuando existían eran unos 60, 70 centímetros. Había calles que no tenían veredas. El ancho de la calle era alrededor de 9 metros con 40, que es lo que se estilaba en las coloniales para todos los mendocinos que hayan ido a Santo Domingo, que hayan viajado a Punta Cana y hayan hecho una excursión a la ciudad de Santo Domingo, que es la ciudad americana más antigua. Yo me tomé el trabajo de medir el ancho de la calle, es exactamente el ancho de la calle que tenía Mendoza. Mira. 9 metros con 40, así que como para que se den una idea. Perfecto. Eran calles angostas, sin árboles, de tierra, eran un barrial. Mendoza era un barrial, o alternaba entre ese polvo que no había cómo pararlo y el barro. Cuando llovía se producía un gran lodazal en la ciudad. Tenemos que pensar que las acequias que hoy conocemos, que son acequias que van paralelas a la fachada de las casas, no existía. Ese sistema de acequia era distinto. Entonces las acequias atravesaban la manzana en cualquier sitio. A veces cruzaban 2 veces por una calle. Se hacía como una suerte de badén en la calle y era bastante dificultoso. Después la ciudad en ese momento tenía un equipamiento que consistía en... yo tengo acá un plano que no sé si alcanzamos a ver. A ver, acércalo un poquito, acércalo a la cámara. A ver, un poquito más arriba. Ahí está, sí, ahí lo vemos. Perfecto, Jorge. Este es un plano posterior, no es un plano de 1810, porque como decíamos, la ciudad no tuvo un hecho importante en eso. Entonces ese plano se va a hacer después que pase San Martín por la ciudad. Es un plano bastante completo de todo el equipamiento que había en la ciudad. Cerca de la plaza estaba el correo. En la esquina de lo que hoy mal conocemos como ruinas de San Francisco, en realidad esas eran las ruinas del templo de la Compañía de Jesús. Recordemos que los jesuitas habían sido obligados a abandonar América en 1767. Entonces, en ese templo, que estaba el único construido en ladrillo, porque todas las construcciones eran de adobe. ¿Qué significa? Era el adobe secado al sol, mientras que el edificio más importante de la ciudad, que era el edificio de la Compañía de Jesús, era de ladrillo. Por eso va a ser tan impactante para los mendocinos cuando en 1861 en el mejor edificio de la ciudad cae, ¿no es cierto? Y esto es un tema que va a marcar mucho a los mendocinos, porque dijeron, está bien que cayeron los adobe, pero también se cayó el mejor edificio público, que era de ladrillo. Bueno, entonces decíamos que la ciudad tenía las dos plazas, ¿no es cierto? Ya tenía la Alameda, que era de 1808. La Alameda era un paseo que estaba donde hoy está la Alameda, obviamente, pero era más corto. San Martín la hizo extender 2 cuadras más.
ese sería el límite de la ciudad colonial, era el lugar donde se pretendía, bueno, 1808 la empezaron a construir, así que en 1810 poco había de Alameda. La ciudad carecía de hoteles, los que pasaban por Mendoza se debían hospedar en casas de familia, y después algo que era importante para la ciudad era que todos los que viajaban, en esos tiempos el clima no era exactamente el nuestro, era un clima más frío, había muchas nevadas en la cordillera y a partir de febrero no se podía cruzar a Chile. Entonces, esto lo ignoraban algunos de los que venían con la intención, porque era muy importante el tránsito de la capital, Buenos Aires, hasta Santiago de Chile y de ahí hasta Lima, la capital del virreinato. Entonces había un gran tránsito de bienes, de pasajeros y también de ganado. Usaban el ganado hacia Chile para venderlo. Perfecto, Jorge, te voy a interrumpir acá porque me tengo que ir a Betina, que está en el área fundacional, ¿no? Un área que es también muy importante para nuestra provincia. Porque allí, ¿qué sucedió, Betina? Bueno, nosotros nos ubicamos en el lugar que fue el escenario de todos esos acontecimientos políticos, que es justamente el Cabildo de la ciudad de Mendoza. El Cabildo era una construcción típica de la época colonial, a punto tal que luego que se fundaba una ciudad, para dar existencia legal a esa ciudad debía existir el Cabildo. Lo que estamos viendo acá son los restos del piso del último edificio del Cabildo, que se construye en 1749. Y este edificio va a estar en pie hasta el terremoto de 1861. Es decir, que este edificio justamente fue el escenario en el que sucedieron todos los acontecimientos en junio de 1810. Es un piso de baldosa criolla, sí. La composición es la misma composición del ladrillo, la diferencia es el tamaño de esta baldosa y está colocado en un sistema de damas. Como recién dijo el arquitecto Ponte, sí. Por allí es bastante difícil poder reconstruir cómo fue ese edificio, porque el terremoto destruyó la ciudad totalmente. Hoy, para construir ese edificio del Cabildo, es necesaria la arqueología y la documentación histórica que va comparando lo que nosotros vamos encontrando a nivel arqueológico. Según la documentación, este edificio era de 2 plantas, con la entrada hacia lo que hoy es la Plaza Pedro del Castillo, sí. Con arcos. Tuvo una remodelación en el año 1774 y en el momento del terremoto van a ser 13 arcos que dan frente al Cabildo. En la planta superior de ese edificio estaba la sala de sesiones. Y el Cabildo, además de administrar la ciudad, tenía otras funciones como la de policía y la de mercado. Se sabe que en este predio también funcionaba un mercado en el sector norte. Sí. La imagen que estás viendo ahora es una imagen que reconstruye un arquitecto que trabaja en el área fundacional, que es el arquitecto Canepuquia, que en base a los relatos históricos ha hecho un levantamiento, un dibujo de cómo debió ser ese edificio que destruye el terremoto de 1861. Perfecto, Betina. Ahí podemos agregar desde la parte arquitectónica, Jorge. Sí, podemos decir que... Complejo para la época. Era una ciudad de segundo orden. Mendoza era, diríamos, una ciudad de paso. Nadie venía expresamente a Mendoza, pero precisamente esta situación de que yo señalaba de la cordillera, que permanecía muy cerrada en el invierno, gente que no sabía. Así que Mendoza, gracias a eso, tuvo excelentes conexiones sociales. ¿Por qué? Porque a veces venía una compañía de teatro, venía en el mes de marzo, abril, y se tenía que quedar hasta septiembre, octubre. Entonces, de pronto una ciudad que no tenía compañías de teatro se veía beneficiada con estas actividades sociales, sobre todo artísticas. Entonces, eso, por ejemplo, imagínense que en Mendoza pasara una compañía lírica y de pronto durante 6 meses, todas las semanas, había
había una compañía, una ópera que Mendoza nunca tuvo, por ejemplo. Entonces eso le dio mucha particularidad a Mendoza de tener una vida inesperadamente rica a veces socialmente por esta gente que estaba de paso. La calle principal era la calle de la Cañada, la única que tenía nombre, que es la calle que hoy nosotros decimos, los mendocinos decimos Ituzaingó. Es muy mendocino decir Sí. Ituzaingó. Yo no sé Sí. si vos sos de Mendoza. ¿No sos de Mendoza vos? ¿Quién? No. Ah, claro, bueno. La gente Estoy de Mendoza aprendiendo. decimos, A ver qué sí, dice. claro. Un test de mendocinidad Sí. sería ¿cómo llamás a la calle Ituzaingó? Si decís la calle Ituzaingó, se da evidente cuenta que no sos mendocino. Mirá vos, mirá el test. Este es un detalle importante. Bueno, la calle de la Cañada era la calle más importante de la ciudad, que conectaba el sur de la ciudad, o sería la entrada de la ciudad, porque se entraba por el sur, a Mendoza se entraba por el sur, y con el norte, con la que se llamaba La Chimba, que hoy es Las Heras. Entonces, hay una... Antes de acercarse a la calle Coronel Díaz, existía la capilla del Buen Viaje. Esa capilla del Buen Viaje era, cuando se hacía un viaje, ¿no es cierto?, se hacía un responso, una bendición en la capilla, y había dos maneras de bendecirte, porque te habías muerto e ibas al cementerio de la Chimba, cuando se decía que fue de la vida de tal, y se fue para la Chimba. Que decía, se fue para la Chimba, es que se murió. Mirá. ¿Por qué? Porque el cementerio estaba en lo que hoy es la calle San Martín de Las Heras, y era el barrio de la Chimba. Entonces irse para la Chimba era morirse. También a los lacerinos a veces le dicen chimbas, pero le dicen chimbas precisamente porque Chimba era un lugar según la definición, es un lugar de indios, donde hay indios. Entonces, un poco para descalificar a los lacerinos, decirlos de la Chimba. Entonces, irse para la Chimba podía tener varios significados. Y también era esta cuestión asociada que se iba para San Juan, que era otra conexión posible. Y también, en esa época, irse para el camino a Chile era por Villavicencio. Entonces, también era ir para el norte. Perfecto, Betiana, me voy al móvil 4. A Betina, perdón, me voy al móvil 4. Siempre digo Betiana, viste que esto ya es como communication con ella. ¿Cómo eran las clases de esa época, 1810, no? Veíamos que en Buenos Aires, ¿no? Estaba el pastelero, estaba el velero. ¿Acá sucedía lo mismo, esa división de clases, o no? Mira, sí, antes de responderte eso, te quiero acotar algo a lo que dijo el arquitecto también, que suma, ¿no? Sí. Tenemos que tener en cuenta que la cordillera, que hoy para nosotros es hermoso poderla contemplar, hizo que Mendoza, desde el mismo momento de la fundación, también fuera en cierta manera autónoma. Mientras que dependíamos de Chile, esa cordillera en las épocas en las que estaba nevada, que era intransitable, hacía que muchas de las decisiones se tomaran aquí, en Mendoza, aun cuando dependíamos de Chile. Luego, cuando pasamos a depender del Virreinato del Río de la Plata, eso en cierto sentido va a molestar a Mendoza, esa dependencia en tomar decisiones, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que esa cordillera formó en parte nuestro carácter de autonomía durante nuestros primeros años de existencia. Interesante lo que decís, Betty. Y con respecto a tu pregunta, sí, es muy interesante porque uno no lo suele tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la comunicación hoy es totalmente distinta. Entonces hoy nos parece difícil o nos cuesta mucho trabajo situarnos en ese momento histórico. Es verdad, es verdad. En cuanto a las clases sociales que vos haces referencia, se repetía el mismo patrón tanto de Buenos Aires, en Mendoza y en todo el virreinato. Es decir, había una clase social muy acomodada y el resto de la población en el que estaban todas las utilidades y funciones que vos hacías referencia. Y digo, muchos inmigrantes también con respecto, en Buenos Aires sabíamos que había muchos, había más inmigrantes que gente criolla. ¿Acá sucedía lo mismo? Mira, sobre todo acá hay que tener en cuenta un factor importante que es la población negra,
la población africana, que va a formar una parte muy importante en el momento de la formación del Ejército de los Andes entre 1814 y 1817. La inmigración masiva a la que nosotros generalmente hacemos referencia de españoles e italianos van a ser posterior a eso, va a ser posterior incluso al terremoto, hacia 1880, 1890, ¿sí? En ese momento había 1810 españoles peninsulares, los americanos, criollos y mucha población negra. Perfecto, perfecto. Muchos esclavos. Sí. Sí, la asamblea del año 13 es la que va a declarar la libertad de vientres, es decir, que en 1810 la esclavitud estaba permitida todavía en el virreinato del Río de la Plata. Digo, había muchos esclavos y por algún quedaban motivo. Algunas poblaciones. Bueno, el motivo es que se traía, es que se los traía para los trabajos forzosos aquí. Claro, había un objetivo entonces. Como en todo el virreinato, es decir. Claro. Eso siempre lo tenés que situar en el contexto histórico. Mendoza pertenecía al virreinato y el virreinato pertenecía al dominio americano español, es decir, que nosotros seguíamos la legislación o seguíamos lo que marcaban desde España. Ahí está. Y 1810, si nos vamos un poco más atrás, estamos en el medio de la revolución industrial también. Entonces, mucha de esa mano de obra era producto de esa división internacional del trabajo que se hace a partir de la revolución industrial. Perfecto, me voy al móvil 5 con Jorge Ricardo. Jorge Ricardo. Yo te quería recordar, en realidad, no es que Mendoza tuviera muchos esclavos, sino que Mendoza era una ciudad Mendoza estaba emplazada en un lugar clave, que era el comercio de esclavos. Entonces, es una ciudad más de tránsito de negros y de esclavos, sobre todo de negros, que no se quedaban en Mendoza, sino que iban a la capital del virreinato, iban a Lima. Entonces, ese es el tránsito, el circuito de Buenos Aires, Mendoza, Santiago de Chile y Lima, el Perú. ¿Por qué? Porque en el Perú daba muy chic que en las casas tuvieran, es decir, negros al servicio doméstico. Eran los negritos en el servicio doméstico, era muy importante en Lima. Entonces Mendoza, más que tener mano de obra esclava, era un lugar de tránsito en ese importante flujo de comercio. Es más, si lo que hacían era, si llegaba un cargamento con esclavos, lo que se hacía era llevarlos a una zona como, por ejemplo, como Tunuyán o Vistaflores, donde había lo que se llamaba campos de engorde, como el ganado, así. Como se engorda el ganado, bueno, los llevaban ahí y los engordaban como para que tuvieran mejor precio cuando fueran vendidos. Esa es también una realidad importante, que Mendoza fue una ciudad de tránsito de esclavos, más que una ciudad llena de negros, no te haga esa idea llena de negros, sino que era una ciudad de tránsito. Por eso fíjate cuando en la vendimia, cuando el desconocimiento de la historia, que dicen, bueno, los negros que vienen de Montevideo, no, los negros pasaban por acá, no te vayas a Montevideo a buscar negros. Había un lugar importante en la ciudad que era lo que se llamaba la isla del Carrascal, porque lo que hoy conocemos, ¿no es cierto?, en la calle San Juan, eso era un canal que bajaba por San Juan, bajaba por Alem, y en su llegada al canal San Juan se formaba una isla que era la isla del Carrascal. Todo eso se puede ver hoy, te das perfecta cuenta, ¿no es cierto?, que cuando en los días de lluvia vos te das cuenta cuáles eran las grandes bajadas aluvionales de la ciudad. Por ejemplo, Jorge Acalle, Suipacha, todas esas eran bajadas aluvionales. La misma, ¿viste? La diagonal Dag Hammarskjöld, que donde está ahí, bueno, que no sé si se sigue llamando, sí, creo que se llama diagonal de Escote. Bueno, la calle, todas las calles que son del sentido oeste-este, esas calles son bajadas aluvionales. Entonces, San Juan también era una bajada aluvional que doblaba por Alem, y en ese lugar, donde la isla del Carrascal, había negros que trabajaban haciendo vasijas.
Esa también era una actividad que tenían ellos cuando estaban en Mendoza, las vasijas para el vino, para la industria del vino que era incipiente. Acordémonos que en aquel tiempo Mendoza, más que vitivinícola, era una ciudad molinera. ¿Por qué? Porque la actividad comercial más importante eran pocos años después, ahora estamos en 1810, pero pocos años después, en 1845, Sí. vamos a detectar 25 molinos solo en el ámbito de la ciudad. Porque molinos que eran movidos por las acequias. Acequias era lo que sería, lo que decía la profesora recién, la revolución industrial de Mendoza no consistió en el vapor, en la irrupción del vapor, no tuvimos nunca vapor, que fue la gran novedad de la revolución industrial, pero sí lo que tuvimos fueron mendocinos muy ingeniosos, eso es importante, que utilizaban la fuerza hidráulica de las acequias para mover molinos. Estos molinos podían ser tanto para molienda de minerales, por eso eran a los molinos de molienda de minerales se los llamaba trapiche, por eso en Mendoza teníamos el nombre de trapiche, que hoy es el nombre de unos vinos. Bueno, fue el trapiche de los Venegas, que estaba ubicado en la calle Paso de los Andes, lo que sería hoy Paso de los Andes, en pleno Godoy Cruz, donde está el barrio Trapiche precisamente. Ese era un trapiche minero que fue muy importante. Hubieron 25 molinos habían. Esto es importante, la industria de los molinos y los molineros. Eso es lo que va a destruir el terremoto de 1861. Claro. Y ahí, obviamente, es realizar todo de vuelta en nuestra provincia. Quiero saber esto, y para cerrar, porque me intrigaba mucho, ¿no? Lo dije al comienzo, ¿no? Que la Plaza Sarmiento, la que está actual en nuestra provincia, ¿no? Antes se utilizaba para ejecutar a personas. ¿Qué tipo de personas y por qué se la ejecutaba? Pero el castillo. Bueno, ahí tenés que Ahora es la preguntar Plaza Pedro. a la profesora de historia, pero Betiana. no se hicieron muchas ejecuciones Betina. en Mendoza, no piense. Una ejecución muy famosa, una ejecución muy famosa fue la de los hermanos Carrera. Sí. Esa es precisamente en la plaza principal. Cuando hicimos toda la modificación del centro fundacional, y yo participé, bueno, pusimos una placa que dice ahí, en este lugar fueron fusilados los hermanos Carrera, que se puede ver, ¿no es cierto?, que está en la que sería la fachada oeste de lo que era el Cabildo. Ahí hay una placa que dice, ahí fueron fusilados José y Juan Miguel Carrera. Que son los famosos hermanos Carrera de Chile. Sí, total, si lo estudiamos acá en el programa, lo dijimos todo, perfecto. todo. Bueno. Tenemos currículum, pero como el público se renueva, muy bien, Jorge, que lo hayas dicho nuevamente. Y me voy a Betty, ¿no? ¿Qué pasa, Betty, con respecto... Betina, bueno, me dice Betty, yo digo Betty de confianza, ¿no? El doctor Ponte, pero hay que tener en cuenta, cuando hablábamos de las funciones del Cabildo, una de las funciones que va a tener el Cabildo, más allá de administrar justicia, feria, mercado, era justamente la que acabo de decir, administrar justicia. Y en el sector norte del predio de donde estuvo el Cabildo se encontraban los calabozos, y aquellos prisioneros que tuviesen mayor peligrosidad o que eran sentenciados directamente al fusilamiento. Y eso se hacía en un paredón que estaba ubicado hacia el norte de este predio. Esa placa a la que hace referencia el doctor Ponte existe hoy porque se coloca en 1993, porque uno de esos fusilamientos más conocidos justamente va a ser la de los hermanos Carrera, que también tiene que ver con este proceso de independencia que se va a dar en toda América. Perfecto. Pero ¿era normal este fusilamiento o específicamente tenías que hacer algo muy cruel con la patria para que te realicen el hecho y te expongan adelante todos? Eran una de las funciones que se hacía, es decir, era una de las funciones a las que se llegaba, o alguna de las medidas que se llegaba en caso del que el prisionero revistiera determinada peligrosidad. Perfecto. Como historiadora, ¿no? ¿Había una cárcel en el Cabildo? Acá en Mendoza estaba el calabozo. Sí, había un calabozo que está incluso relatado
en una de las personas que mejor relata todo ese proceso y que ha servido para levantar o hacer en alza el dibujo, porque como te dije, no hay planos, no hay imágenes que muestren el Cabildo, es el chileno historiador Vicuña Maquena, que él relata cómo fue el proceso de fusilamiento de los hermanos Carrera y hace referencia al sector donde se ubicaban esos calabozos y la cárcel en Mendoza. Por eso, incluso cuando hablamos del terremoto de 1861, Mendoza estuvo sujeta a muchos de esos bandidos, entre comillas, que se escaparon en el momento, a los que sobrevivieron, en el momento de destrucción de la cárcel y Cabildo. ¿Era raro, Jorge, que las cárceles estén en el Cabildo o estén diseñadas? ¿O era normal? Mira, estos son aspectos, como señalaba la profesora, muchas cosas de Mendoza no son contadas por los propios mendocinos, sino que son contadas por los paseantes, por los que estaban de paso por la ciudad. Por ahí tenemos imágenes de la ciudad, esas 3 imágenes icónicas que se conocen sobre la ciudad de Mendoza, que precisamente están tomadas desde el Cabildo hacia la montaña, primero que era la mejor vista, era una vista impactante, pensé toda una edificación baja de la ciudad, y segundo que nadie dibujó al revés, nadie dibujó mirando hacia el Cabildo, por eso carecemos, tampoco decimos que era una ciudad pequeña, digamos, era una ciudad de segundo orden, no era ni Córdoba, que era donde había universidad, tampoco era Buenos Aires, era una ciudad con una vida social muy recoleta, como se diría, una vida muy al interior de las casas. Pensemos, por ejemplo, cómo podría haber sido una casa colonial. Hay que pensar en estas casas de planta pompeyana. Cuando decimos planta pompeyana, es la famosa casa de Pompeya, que se ingresaba por un zaguán. A ese zaguán se llegaba a un patio importante, donde en ese primer patio vivía la familia. En el segundo patio vivía la servidumbre, que también se atravesaba por un zaguán, y en ese segundo patio vivía la servidumbre, y en el tercer patio vivían los esclavos. Entonces eran ese tipo. Yo en una oportunidad al arquitecto Ramos Correa, que ha sido el arquitecto históricamente, diríamos, el arquitecto, no fue el primer arquitecto de Mendoza, pero fue un gran arquitecto en la primera mitad del siglo XX. Fue el arquitecto, entre otras cosas, los edificios. Construyó la mercantil andina, no el banco hipotecario, porque el banco hipotecario se hace ya estábamos en la Ciudad Nueva, ¿no es cierto? Pero un arquitecto muy importante. Yo le hice junto con la arquitecta Silvina, le hicimos una entrevista, que salió publicada en 1983, creo, donde yo preguntándole a Daniel de cuál Correas era él, porque habían Correas de Chile. Entonces él muy pícaramente me dice: yo soy de los Correas del primer patio. ¿Por qué? Porque eran los Correas principales. Porque el señor de la familia tenía hijos también en el segundo patio, que eran los hijos con la servidumbre, y podía tener hijos en el tercer patio, que eran los hijos de los esclavos. Por eso vamos a ver muchos Suárez negros, muy morochos de cara, otros Suárez rubio como el gobernador. Entonces, seguramente que unos tal vez vengan de un patio y otros del otro. Este es un chiste, obvio. Total, pero, sí. Así entonces, lo cuando Daniel me dijo ¿de qué Correa es usted? Yo pensando de los de Chile, me dijo: no, yo soy de los Correas del primer patio. Fue un chiste a propósito de cómo eran las casas mendocinas de ese tipo, de esa época, ¿no? Total, Jorge, te quiero agradecer, muchísimas gracias por contextualizarnos un poquito cómo estaba distribuida también nuestra provincia, porque no hay que quitarle mérito, ¿no? No es solamente, si bien en Buenos Aires ocurrió el hecho más grande, pero bueno, en las provincias también algo pasaba acá también, y está bueno contextualizar y explicarle a la gente también lo importante que fue Mendoza en ese momento, ¿no? Y también cómo estaba acá, porque me hicieron los dos, te digo, los dos, tanto Betty como Jorge, me hicieron llevar a ese lugar. Yo ya estaba con el, claro, yo ya estaba disfrazado ahí, ¿viste?
¿viste? No sé de qué, pero ya estaba disfrazado. Yo ya estaba en esa época vestido, perdón, no disfrazado, vestido porque era vestimenta. Me corrijo. Jorge, te mando un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Y Gracias. cualquier duda que quieran tener sobre cómo era Mendoza en la historia, yo tengo un libro, yo te voy a pasar un aviso,